Inevitablemente, Afganistán sigue siendo una de las noticias más importantes en todo el mundo. Hay una carrera contra el tiempo, que es el 31, donde se supone que deben salir todas las fuerzas estadounidenses. Hay una discusión sobre si se puede quedar un pequeño grupo, porque eventualmente hay todavía gente que necesita atención, incluso estadounidenses dentro de Afganistán. Algunos países de Europa están de alguna forma combinando a Estados Unidos para que se pueda quedar, y esto genera, Raúl, pero una suerte de cuenta regresiva que ojalá no llegue a mayores, pero está bien tensa la cosa. Así es, Fernando, pero no puede estar más tensa. Estos son momentos increíblemente dramáticos. Y yo le diría a nuestra audiencia que este es el momento en que hay que prestar mucha atención a cada uno de los distintos protagonistas, porque este es el momento en que, por la desesperación, la angustia, la presión que están viviendo los diversos gobiernos, las distintas fuerzas que están presentes en Afganistán, se sacan los guantes y cada uno muestra cuáles son sus verdaderos intereses, se acaban las palabras de cortesía, la gentileza, y realmente queda muy desnuda la realidad bruta, los intereses directos de cada país. Y esto quedó absolutamente manifiesto hoy día en una reunión a distancia, por supuesto, del G7, es decir, los países más ricos de Occidente, del mundo, que tuvieron una conferencia a través de sus computadores en que discutieron el tema qué hacer en Afganistán. Y Boris Johnson y también la canciller Merkel le plantearon a Estados Unidos que había que prorrogar el plazo del 31 de agosto y que ellos no alcanzaban a sacar todos sus colaboradores y sus efectivos en el plazo que se les había dado, y por lo tanto que negociaran una extensión del plazo. Estuvo en Kabul el jefe, el director de la CIA, que se reunió con el máximo líder talibán. No hay detalles de qué es lo que discutieron, pero probablemente se abordó el tema del plazo. Al final de la reunión, los talibanes dijeron el 31 de agosto se termina. Y no solo eso, sino que en una forma un tanto ambigua dijeron, y ya no queremos que salgan más afganos. Pueden salir los extranjeros que tienen su documentación en orden, pero no queremos que nos sigan, esta fuga de cerebro. Necesitamos a todos los afganos. A lo mejor es por el deseo de hacer una purga política, no dejar que algunos de sus adversarios salgan, o realmente quieren que se queden algunos profesionales. El hecho es que van a dificultar la salida de los ciudadanos afganos, y esto cuando ya quedan días para el plazo fatal. Y esto, por supuesto, ha precipitado el pánico entre los afganos, que saben que una vez que se evacúa el aeropuerto, ya no hay manera de salir con seguridad. De manera que estos son momentos de una tensión y de un sufrimiento para quienes están en este trance difícil de describir. Y gente que está ahí agolpada en las rejas del aeropuerto con sus niños, esperando cualquier chance, mostrando los papeles que tienen a su disposición. Algunos les van a facilitar la salida, pero hay muchos que ya no tienen ninguna posibilidad de salir y se mantienen ahí con una esperanza religiosa de que ocurra un milagro. Pero lo que ha ocurrido es de una gravedad extrema también para el conjunto de Occidente, en el sentido que varios países le estaban solicitando a Estados Unidos que presionara a los talibanes para que extendiera el plazo fatal para la salida del país. Y el presidente Biden se negó a esa petición. Dejó abierta una pequeña ventana diciendo, bueno, quizás al final, pero yo estoy focalizado en el 31 de agosto. Y volvió a repetir
el temor de que haya un atentado, que el Estado Islámico, que está activo en Kabul, aproveche esta circunstancia y haya un atentado. Porque si bien hasta ahora las cosas son dramáticas y las escenas que vemos nos conmueven, al menos no han muerto estadounidenses, que es lo primero que le preocupa, por supuesto, al presidente Biden. Y lo que ha quedado claro en esto, Fernando, es la verdad básica, cruda y pura de la política. Toda política internacional es ante todo política doméstica. Y Biden tiene los ojos puestos en qué pasa en Estados Unidos, cómo se está desmoronando su imagen. Y bueno, las relaciones con los países aliados son muy queridos, hay una relación especial con Gran Bretaña, pero a la hora de la verdad, Biden hizo oídos sordos a el pedido muy explícito, pero increíblemente claro, que le hizo el primer ministro Boris Johnson. De manera que aquí, por eso yo hablaba de cómo se sacan los guantes. Es decir, esto es la verdad pura y descarnada, y es por eso es tan relevante mirar muy de cerca lo que está ocurriendo en estos días, que son de un dramatismo que rara vez vemos en relaciones internacionales. Sí, entiendo, Raúl, que le pidieron a Joe Biden que tratara de negociar una extensión de la salida de las personas después del 31 de agosto, y que la primera reacción fue que no, y que más aún, que ellos verían si es que todavía continuaban personal estadounidense después del 31 de agosto como una suerte de mantención de lo que ellos denominan la invasión de Estados Unidos. Ahora, es interesante este concepto que ellos plantearon de que no se podían ir personas que tenían capacidades profesionales determinadas, porque iban a necesitar a todos los afganos para recuperar el país, por lo tanto no podían irse aquellos que tenían profesiones o que eran ingenieros o que eran... Eso yo lo vi alguna vez, creo que Pol Pot también lo hizo en algún momento dado, pero en este caso particular, ¿cuál es la situación de por qué se pone el énfasis en esas personas? Bueno, yo creo que es parte de la narrativa talibana. Por ejemplo, ellos han dicho que no se va a discriminar a las mujeres y ya les han solicitado a las mujeres que tienen cargo en la administración pública que se queden por el momento en casa. ¿Por qué las mujeres deben quedarse en casa y los hombres no? Es decir, hay hoy día justamente habló la alta comisionada de derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, que hizo ya una denuncia concreta sobre los abusos que se están perpetrando en Afganistán y en particular la discriminación contra las mujeres, y que ya hay denuncias concretas en provincia, porque hay que entender además que Afganistán es una federación de clanes, de distintos grupos, y que la justicia, la ley se aplica según los jefes regionales. Es decir, cuál es el clan dominante en una provincia se aplica de una manera y va a haber una justicia mucho más dura o una discriminación mucho mayor contra las mujeres en algunos lugares que otros. En algunas partes se va a interpretar la Sharia, que es la ley islámica, con mayor rigurosidad, en otros serán relativamente más liberales. De manera que esto va a variar mucho, y así fue en el gobierno talibán anterior. No es algo parejo, y veremos cómo se desarrolla en esta oportunidad. Pero todas las señales son bastante amenazantes. Y en esas circunstancias, te digo, hay otra gran dificultad. Es decir, estamos hablando, todo está concentrado en Kabul, pero había muchas otras ciudades donde habían personas que estaban trabajando en agencias de desarrollo, organizaciones femeninas. ¿Quién está velando por ellos? ¿Cómo? Muchos de ellos habrán logrado llegar hasta Kabul, pero otros estarán todavía en la provincia. Esto fue extraordinariamente rápido. Los caminos eran de muy difícil tránsito, estaba todo muy bloqueado.
De manera que si se retiran el 31 de agosto, va a quedar mucha gente atrás. Y eso es una historia enorme, un peso y una deuda muy grande. Ni hablar de la cantidad de afganos que están comprometidos. Cuando tú los ves enseñando sus documentos a los guardias, a los soldados que están en el perímetro del aeropuerto, parte el alma de decir, tan desesperado, dice, mira, pero yo trabajé como guardia en tal embajada, y traen y atestiguan, digamos, tienen papeles, sí. Pero eso a lo mejor no significa. Ahora, Raúl, queda poco tiempo, pero quiero ver que me digas un poco lo que estábamos viendo. Estamos viendo en el aeropuerto que llega la gente a los distintos aviones. Esta gente que llega y se sube a los aviones y que es evacuada de Afganistán y que probablemente hasta el 31 de agosto va a pasar, ¿qué tipo de personas son? ¿Son cualquier tipo de personas o tú tienes que tener algún tipo de característica especial para, por ejemplo, tener acceso a los aviones estadounidenses de evacuación? No, tienes que tener un vínculo directo, tienes que haber trabajado, fuiste chofer, trabajaste en seguridad, tienes un vínculo y ya se te ha hecho una verificación de seguridad. Mucha de esta gente para trabajar en las embajadas o con instituciones de Estados Unidos o Gran Bretaña o Francia, necesitaban ya una acreditación de seguridad y le investigaban si tenían algún pasado político, algún compromiso, y en la medida que obtienen una autorización, habían podido desarrollar esos trabajos. Y eso es lo que hacen valer ahora. Pero hay dentro de esto distintas prioridades, y las prioridades están fijadas por la importancia de la función que realizaban y la estimación del peligro que corre la persona. Es decir, si tú puedes sacar una cantidad limitada, es decir, tenías 300.000 soldados en el ejército afgano, bueno, no vas a poder sacar a los 300.000, y tú dices, voy a sacar a 30.000. Bueno, esos 30.000 los vas a seleccionar en función de los que tú pienses que tienen el mayor peligro y de la importancia de la función que cumplieron para ti. Esto es lo que se llama el triage. Cuando tú vas a una posta, ellos hacen una selección de quiénes son los que necesitan la primera atención. Y viene llegando una persona que tuvo un accidente terrible, por supuesto que va a pasar delante de los demás. Bueno, es un poco, ese es el sistema que están empleando y que se emplea en estas circunstancias. Pero son momentos absolutamente críticos, en que no está en absoluto claro qué puede ocurrir. Y yo te garantizo que el presidente Biden debe dormir muy mal cada noche con el terror, y él lo ha dicho, de que haya un atentado mayor, porque si la situación ahora es caótica y no puede ser más denigrante, incluso para Estados Unidos, en términos de, tú tienes a la primera potencia militar del mundo siendo a la que le dictan las condiciones un grupo que hasta ayer era un grupo guerrillero y que le dice, no, usted se me va el 31 de agosto, ni un día más, y si no, van a haber consecuencias. Es decir, están poniendo a Estados Unidos de rodillas a nivel internacional, y hay gente que se lo está refregando en la cara, entre otros los chinos. Bueno, vamos a seguir esta situación justamente por el drama humano que significa y por lo que implica que pueda pasar. Espero que no pase a mayores, pero esta historia continúa, Raúl. Muchas gracias. Chao, viejo. Adiós.